Lily es una mujer con una gran imaginación. Su mayor sueño es ser una escritora famosa y que sus historias lleguen a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué pasaría si alguien se robara sus ideas? Para evitar esto, existen los derechos de autor. Estos derechos son morales y patrimoniales y le permiten al autor de cualquier obra, sea literaria, científica, informática, etc., proteger su creación. Los morales protegen el reconocimiento a la paternidad de una obra, es decir, su autoría y el derecho a preservar la integridad de la misma. Por ejemplo, cuando el autor se niega a realizar modificaciones o versiones alternativas de su historia. De igual manera, autorizan a que una persona, sea física o jurídica, venda las obras y se beneficie económicamente con ellas. Por otra parte, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las obras que no cuentan con derechos de explotación son las de dominio público, es decir, las que pueden ser reutilizadas por cualquier persona para crear una historia alternativa o personajes similares al de la historia original, los descubrimientos, los métodos, las leyes, etc. Pero volvamos al caso de Lily. Si una persona se robase sus ideas sin darle ningún tipo de reconocimiento moral o económico, se estaría cometiendo una infracción de copyright o piratería. Pero, ¿hasta qué punto la llamada piratería es incorrecta? En el año 2006 apareció el primer Partido Pirata en Suecia, una organización política que promueve, entre otras cosas, reformas a la ley de derechos de autor y patentes, así como la promoción del libre acceso al conocimiento. En suma, el Partido Pirata defiende que toda persona tenga el derecho de buscar y recibir información, sea para su educación o para su crecimiento personal, y que para ello deben desaparecer las patentes y derechos de autor, ya que la filosofía pirata dice que los intereses económicos no pueden anteponerse a la cultura, que es un patrimonio de la humanidad. Fueron varias las organizaciones que se opusieron a esta propuesta, entre ellas la Sociedad General de Autores y Editores. En España se opusieron a usar nuevos formatos para la venta de obras, como el Internet, y decidieron quedarse con los formatos tradicionales. A raíz de esto, se crearon dos posiciones opuestas, una que defendía el cumplimiento total de los derechos de autor y otra que promovía el libre intercambio de información sin ningún tipo de recompensa. ¿Quién tiene la razón acá? Cada opción tiene sus ventajas y desventajas, así que vayamos paso a paso. Por una parte, los derechos de autor protegen la integridad moral y económica del autor, dándole un incentivo para que continúe creando cosas. Pero, ¿qué pasa cuando una empresa juega con esta ley? En 1998, durante la presidencia de Bill Clinton, se extendió el plazo del derecho de autor de 60 años a 70 años después de la muerte del mismo, y en el caso de una obra corporativa, hasta 95 años después de la muerte del autor. Esto le permitió a la famosa empresa Disney conservar los derechos de explotación del ratón Mickey Mouse, cuando este estaba a punto de ser de dominio público. Por supuesto, fueron muchas las personas que se quejaron ante esto, principalmente porque Disney ha utilizado obras de dominio público para crear la mayoría de sus películas. Pero ahora hablemos de los partidos piratas. Por una parte, la propuesta de software libre beneficiaría el intercambio de información. Sin embargo, realmente no serían las grandes corporaciones quienes se perjudicarían, serían los autores principiantes quienes estarían afectados, pues son más susceptibles a los plagios de terceros. Además, al saber que todo su esfuerzo no sería reconocido, se desmotivarían y no crearían contenido nuevo. En consecuencia, no habría algo que compartir. ¿Cuál es la solución entonces? Al ser un tema tan complejo, habría que intentar establecer un punto de equilibrio donde se protejan los derechos de los autores principiantes y con las corporaciones que estén bien posicionadas en el mercado, tener menos flexibilidad con los derechos de autoría. De esta manera, millones de personas se podrían inspirar para crear nuevas ideas y en consecuencia viviremos en una sociedad productiva premiando el esfuerzo del autor con reconocimiento y el esfuerzo del consumidor compartiéndole ideas. Created using Powtoon.